Hermanos, mire, la Biblia dice, hermanos, en algún momento lo vamos a ver. Yo creo que ahorita se lo van a dar a los chiquirrines. Quiero decirle, hermanos, que en unos días de estos vamos a ver acerca de las ofrendas, de los diezmos y las ayudas al necesitado, porque eso nos habla la Biblia. Porque muchas veces nosotros solo entendemos del diezmo, ¿verdad? Y la ofrenda, pero también nos olvidamos de una ayuda al necesitado. Y la Biblia dice que de lo que recibimos, hermanos, tenemos que sacar esa ayuda al necesitado. Entonces, no se lo quiero decir solo así, hermanos, sino se lo quiero mostrar a la luz de la palabra. Entonces, hasta el día domingo vamos a estar recibiendo, hermanos. Si usted pues quiere traer una libra de azúcar, un jabón, hermanos, una libra de arroz, pues es bienvenido, hermanos, es bienvenido. Pero no se quede sin la bendición, sin que usted pueda bendecir a esta familia, hermanos, o al hermano, la hermana que va a recibir, hermanos, esta bendición según la necesidad. Entonces, la Biblia dice que hay un principio, hermanos, que así como sembramos, así vamos a cosechar. Amén. Entonces, le invito para que usted, hermanos, pueda traer su ayuda al necesitado el día viernes, y si no, pues el día domingo lo vamos a estar reuniendo. No sé si lo puedes pasar así, queda ya este bañito ya, creo que tiene tapadera también, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, quiero decirle que el día domingo vamos a tener Santa Cena, amén. Vamos a tener, hermanos, Santa Cena, vamos a celebrar, vamos a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se vaya a quedar, hermanos, aparte ese día, porque, hermanos, es una bendición el poder participar de la cena del Señor, de participar, hermanos, de esta fiesta. Mire, nosotros hemos aprendido que la Santa Cena es una fiesta al Señor. Véngase de gala, véngase con sus mejores vestidos, hermanos. Yo le quiero decir eso, mire. ¿Cuántos han sido invitados a alguna fiesta? Una fiesta, háblese de gala, hermanos, una boda. Y peor si es su familia, algún familiar que se va a casar, hermanos, o va a tener, hermanos, una celebración. Creo que todos de alguna forma buscamos la mejor ropa, ¿verdad? Yo creo que usted hasta se compra su vestido, su pantalón, su camisa, hermanos, y va bien catrín, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero, hermanos, a la casa del Señor de alguna forma también tenemos que venir siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque nos acercamos delante del Rey. Amén. Si yo le dijera, hermanos, mire, va a tener una cita con el presidente de la República de Guatemala, ¿cómo se iría usted, hermano? Usted se va de lo mejor, ¿verdad? Su vestido pasa por la alfombra roja ahí, hermanos, todo extravagante ahí. ¿Por qué? Porque usted sabe que va a ir con un personaje muy importante. ¿Y cuántos creen que Dios es importante? Amén. Que Dios, hermanos, es el Rey de Reyes, como dice la Biblia, y el Señor de señores. Entonces, vengamos el día domingo con ayuda del Señor para poder hacerle fiesta al Señor. Amén. No se vaya a quedar, hermanos, sino que celebremos al Señor, ¿verdad?, en su muerte, y vamos a ir aprendiendo, hermanos, de que no solo conmemoramos la muerte y la resurrección, sino también, hermanos, hay beneficios que obtenemos a través de la Santa Cena. ¿Cuántos sabían esto? Que cuando usted se come el cuerpo, hermanos, y la sangre de Cristo, hermanos, el Señor puede cambiar su genética. Amén. El Señor puede cambiar su ADN, hermanos, de que de alguna forma viene arrastrando muchas cosas, hermanos, generacionales. El Señor lo puede hacer, porque eso es la figura de la Santa Cena, hermanos, cuando la comemos, ¿verdad? Entonces, también la Santa Cena trae gozo, porque cuando nos tomamos el vino, hermanos, que es figura de la sangre, el Señor de alguna forma nos da gozo. Entonces, le hago la invitación, hermanos, para que nos hagamos presentes a este lugar. Hermanos, en esta hora quiero aprovechar el tiempo, tengo unos pocos minutos, pero quiero dejarle esto en su corazón. Como le dije, bienvenido nuestro hermano Ángel Patzán, ¿es verdad? ¿O es Cruz también Patzán? No, solo es Patzán, ¿verdad? Yo me había confundido ahí. Hermano Cruz es el hermano, su hermano carnal. Entonces, hermanos, hoy le quiero hablar acerca, mire, de la cobertura. Gracias al Señor, pues varios de los que están acá, hermanos, ya recibieron cobertura en este lugar, ¿verdad? Algo que el Señor les confirmó, les dijo, mire, aquí va a ser mi casa donde yo me voy a estar refugiando, y oramos por cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que, hermanos, recibieron. Entonces,
Yo le quiero hablar, hermanos, de la cobertura porque es bien importante que entendamos esto en este tiempo. Y mire, una de las cosas que el Señor viene por una iglesia, hermanos, que está bajo una cobertura. Usted sabe que nosotros no estamos solos, no somos una secta que nació, hermanos, sino tenemos coberturas arriba de nosotros. Y yo sé que usted sabía, pero estamos, hermanos, bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer. Entonces nosotros obtenemos una cobertura directamente, porque dice la Biblia que está en la cabeza, cae el aceite, ¿verdad? Cae sobre la cabeza, después dice que cae sobre ¿qué? Sobre las barbas, después sobre las vestiduras, amén. Entonces ahí está hablando de coberturas, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza y en este caso es el apóstol que nos cubre en este y aquí nosotros pues es nuestro pastor Alex el que nos cubre, el que estuvo acá el día viernes y que nos estuvo ministrando a través de la palabra. Entonces yo le quiero hablar acerca de la cobertura. ¿Por qué? Porque es importante, porque hoy mucho hijo de Dios, hermano, que anda, hermanos, fuera, no quiere sujetarse, hermanos, a una iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que se tiene que sujetar y que no se puede ir tan fácil, ¿verdad? Porque solo agarrar camino, hermanos. Entonces muchos en este tiempo no creen en la cobertura. Solo dicen es que si Dios me manda, ahí me voy. No, yo le quiero decir que inclusive, hermanos, si alguien de acá de ustedes, el Señor los va a usar, porque sé que el Señor aquí va a levantar hombres y mujeres que el Señor les va a dar el don de sanidades. Amén. ¿Cuántos quieren ese don de sanidad? Que cuando usted vaya, hermanos, y ponga sus manos sobre algún enfermo, el Señor lo sane, hermanos. Imagínese usted orando por una persona que tiene cáncer, hermanos, un cáncer terminal, y que cuando usted vea, hermanos, esa persona reciba esa sanidad, hermanos, es un milagro sobrenatural, amén. Entonces, pero cuando usted va a ir a orar sobre esa persona, usted tiene que ser enviado. Usted no va a agarrar camino solo por así, hermanos, sino usted tiene que ser enviado. ¿Para qué? Para que esa delegación, hermanos, pueda respaldarle y el Señor pueda glorificarse en ello. ¿Cómo así, hermano? Y le quiero poner un ejemplo de eso. Mire, usted sabe que habían, hermanos, unos hombres que un demonio, hermanos, los desnudó, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que iban en nombre de Pablo a un Jesús, y ellos, hermanos, no iban con cobertura. Y al momento de que ellos querer reprender a ese demonio, hermanos, dice la Biblia que ellos, al contrario, esta persona los reprendió y salieron corriendo, hermanos, y les dice la Biblia que les quitó la ropa. Porque mire, y eso lo quiero hablar, porque la desnudez espiritual, hermanos, es una figura de aquellos que no tienen cobertura, y hacia eso quiero ver. Entonces, para poder entrar un poquito de ello, mire, yo le puse acá, hermanos, la cobertura, y usted sabe que logra ver a este hombre aquí, hermano. No es Santa Claus, no va a pensar que es Santa Claus, es un sumo sacerdote. En este caso era Aarón. Usted sabe, hermanos, que el sumo sacerdote solo entraba una vez al año para ofrecer sacrificios, hermanos, por los pecados del pueblo. Pero una de las cosas que me llama la atención, hermanos, es que mire este sacerdote cómo iba vestido con túnica. Y un día vamos a ver, hermanos, porque cada uno de estos puntos tienen un significado. Usted ve, hermanos, el lino fino que dice la Biblia, el cinto que habla aquí, el tunim y el urim, que es el pectoral que tiene acá, hermanos, también el efod, las piedras de cada uno, hermanos, cada uno de ellos tienen un significado. Hermanos, por eso es que dice el Salmo 133, dice que iba a caer, hermanos, el aceite sobre la cabeza, que era el sacerdote, sobre las barbas, y después iba a caer las vestiduras. Pues ahí pudiéramos decir, hermanos, que la cabeza de aquí pues es el ministro, de acá, hermanos, pues pueden ser los ancianos, los diáconos, y todo lo que cae aquí, hermanos, es el pueblo, que es las vestiduras. Entonces, así como cae una bendición, hermanos, a través de un ministro sobre el pueblo, pues de alguna forma también puede caer pecado cuando un ministro de alguna forma abre puertas al enemigo. Entonces, esta vestidura que tenía este sumo sacerdote, hermanos, es una figura de la cobertura. ¿Por qué? Porque él no podía entrar solo con la ropa que tenía. No, el Señor le dijo a Moisés, le dio especificaciones cómo tenía que entrar este sacerdote. Por eso es importante que entendamos. Entonces, cuando yo le hablo, hermanos, de vestido, traiga a su mente que le estoy hablando de una cobertura. ¿Por qué? Porque tiene que estar cubierto. Amén. Entonces, viendo esto, hermanos, yo quiero avanzar con eso
y es lo que dice Levítico capítulo 8, verso 30. Mire lo que dice la versión LBA, que es las Américas. Y tomó Moisés del aceite, de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, dice, y roció a Aarón y a sus vestiduras. Mire, ¿dónde le echó aceite Moisés cuando lo ungió? Dice que le echó, hermanos, de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y también a sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Mire, lo importante, hermanos, es que todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés tenía que estar consagrado al Señor. Hermanos, mire, las vasijas que se usaron, los utensilios que se usaban dentro del tabernáculo de Moisés, hermanos, todo tenía que estar consagrado al Señor. Pero no ese es el punto. Yo lo que me quiero enfocar, hermanos, es acerca de la cobertura, acerca de las vestiduras, y vamos a ver muchos puntos ahí. Y si usted tiene alguna duda, hermanos, ahí la puede hacer al final, pues va a ser una bendición que pudiéramos contestarle ahí, y si no, pues pedimos al Señor auxilio. Entonces, esta palabra que está demostrando acá Moisés, hermanos, está haciendo referencia del sumo sacerdote que usted vio en la foto. Esa vestidura, dice la Biblia, que tenía que ser rociada, esa unción, hermanos, ¿sobre qué? Sobre él y sobre sus hijos, pero también sobre sus vestiduras. O sea, quiere decir, hermanos, que estos hombres que habla la Biblia, que iban a ser ungidos, hermanos, en sus vestiduras, las ropas, hermanos, que ellos llevaban era una cobertura para poder entrar en el tabernáculo. Amén. Entonces, hacia eso quiero que vayamos viendo. Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 21. Yo creo que esto usted ya lo sabía, pero mire lo que dice: Dios el Señor hizo, ¿qué dice? Hizo vestidos, o sea, hizo una cobertura de pieles de animales para que el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se cubrieran. Hermanos, ¿usted sabe de qué está hablando la palabra del Señor ahí? ¿De qué está hablando? Está hablando de Adán y de Eva. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Dice la Biblia que ellos pecaron. Y dice que, hermanos, ellos se movían dentro del Edén. Hermanos, dice la Biblia que no tenían ropa. Pero cuando pecaron, dice la Biblia que ellos vieron que estaban desnudos. ¿O qué quiere decir con esto, hermanos? O sea, dice la Biblia que ellos sintieron vergüenza. Entonces, automáticamente ellos, hermanos, tenían una cobertura que estaba en el huerto, que estaban ahí, hermanos. Pero cuando pecaron, esa cobertura ya no la tenían. Pero inmediatamente Dios dijo: no pueden estar ellos sin cobertura, desnudos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios hizo vestidos de pieles, hermanos. Pero ¿de dónde hizo? Y es que aquí es una figura bastante, porque tuvieron que sacrificar animales para sacar las pieles y poder vestir a estos dos hombres. Entonces quiere decir, hermanos, que desde un principio, mire, estamos hablando desde Génesis, desde un principio el Señor, hermanos, para el Señor ha sido importante que su iglesia, hermanos, esté cubierta, tenga vestidos, tenga cobertura. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en este tiempo porque es importante estar bajo una cobertura, hermanos, y no, hermanos, estar vagando, porque, miren, hermanos, es bien difícil eso. Hay un hombre que dice la Biblia que entró a las bodas, pero no iba vestido de bodas, y que dice la Biblia que lo sacaron y lo echaron fuera, dice, donde había el lloro y el crujir de dientes. Entonces, yo quiero que veamos en esta parte lo que el Señor hace. Dice que les hace unas pieles de animales, hermanos. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer se pudieran cubrir. O sea, aquí lo que el Señor está haciendo, hermanos, les está extendiendo, ¿qué? Una cobertura. Pero ese animalito tuvo que haber sido un cordero. Por eso ese animalito es una figura, hermanos, de Cristo. Ahí no lo dice, pero es una figura. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, mire, ¿cuántos ya le entregaron su vida a Cristo? La Biblia dice que estábamos desnudos. Cuando nos fuimos desnudos. Y el Señor dice en la Biblia que cuando vino el hijo pródigo, ¿qué fue lo que dijo el padre? Vayan, le dijo a sus siervos, y vístanlo, pónganle vestiduras al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el que se había ido ha regresado. Entonces quiere decir, hermanos, que si en algún momento nosotros nos alejamos del Señor,
perdimos una cobertura, nos salimos de esa cobertura. Pero el Señor tan bueno que es, porque lo primero que hace con el hijo pródigo es, dice, vístanlo, o sea, en otras palabras, denle cobertura. Y mire, gracias al Señor, hermanos, que el Señor le ha traído, y como lo hemos dicho, estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor aquí en este lugar, cuando usted vino, hermanos, y oramos por usted, a usted le cayó una cobertura espiritual, hermanos. Y mire, y en esa cobertura usted va a tener bendiciones, amén. Entonces lo importante no es salirnos de esa cobertura, hermanos, porque de alguna forma corremos riesgo. Entonces dice el Señor, estaban desnudos y yo les hice estos vestidos, ¿para qué? Para que cubrieran. La desnudez en la Biblia, hermanos, ahí es figura, hermanos, definitivamente del pecado, que alguien no está cubierto, y quiero que vayamos viendo así rápidamente eso. Mire, Génesis capítulo 24, versos 64 a 65. Aquí está hablando de Rebeca. ¿Cuántos conocen la historia de Rebeca con Isaac? Una historia muy, pero muy preciosa, hermanos. Usted sabe que dice la Biblia que Rebeca era una doncella, ¿verdad? Alguien que no había conocido, hermanos, varón, y que Abraham le dijo a Elíasar, su siervo, ve a buscar mujer para mi hijo Isaac. Yo le quiero decir dos cosas acá. Isaac es una figura de Cristo y Rebeca es una figura de la iglesia. Usted, hermanos, cuando vaya a su casa, que el Señor le revele, porque en el capítulo 24, todo el capítulo 24 habla de ese encuentro cuando ellos vienen y se casan. Yo aquí le estoy leyendo casi los finales del verso, pero ¿por qué? Porque les quiero hablar, hermanos, de una cobertura que tenía Rebeca. Y en este tiempo nosotros como iglesia, hermanos, definitivamente tenemos que estar bajo una cobertura. Mire, en este día, hermanos, se han levantado muchas falsas doctrinas que lo que dicen, no estemos bajo ninguna cobertura, nosotros nos mandamos solos. No, eso es peligroso, hermanos, peligroso realmente, hermanos, que nosotros podamos ser contaminados hacia ellos. ¿Por qué? Porque el Señor siempre le ha gustado, hermanos, de alguna forma que nosotros estemos cubiertos bajo una delegación, hermanos, bajo, podríamos decir, hombres que se han levantado de alguna forma a poder agradar al Señor. Miren lo que dice Génesis capítulo 24, versos 64 al 65. En este encuentro ya se iban a conocer Rebeca e Isaac. Cuando ya iban cerca, dice, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, dice que bajó del camello y dijo al siervo, miren, no lo conocía. Es que esto es algo glorioso, hermanos, porque nosotros sabemos que es Jesús, lo sentimos, el Cristo y todo, y en algún momento se nos puede revelar, pero en aquel día, hermanos, cuando estemos, lo vamos a ver cara a cara como Él es. Yo no sé si usted anhela esto, verlo un día, hermanos, ver a ese Señor por el cual, a su Señor, ver por aquel que usted se esforzaba a venir a la iglesia, le adoraba, que el Señor hizo grandes cosas en su vida, poderlo ver tal y como es Él, hermano. Entonces, mire, dice que Rebeca, dice acá, ¿quién es este hombre? Dijo que camina por el campo a nuestro encuentro. Y mire lo que le dice el siervo. Y el siervo dijo, es mi señor, o sea, Isaac. Pero mire la actitud de Rebeca. ¿Qué hizo Rebeca? Dice que ella tomó, ¿qué? El velo. ¿Dónde están las hermanas que tienen velo? Ahí está. ¿Y qué dice la Biblia? Y se, ¿qué? Y se cubrió, hermanos. Entonces aquí yo veo varias cosas, pero unas cosas es aquellas iglesias, hermanos, que vienen y se cubren y tienen el velo, hermanos. Definitivamente es una de las iglesias, hermanos, que está reconociendo ¿qué? Cobertura. ¿A quién? Primeramente a Cristo, como dice la palabra del Señor. Entonces dice que ella viene y lo ve, y lo primero que hace, hermanos, dice que viene y se extiende el velo. Mire qué característica de esta mujer, Rebeca, hermanos. Y nosotros anhelamos, hermanos, de alguna forma caminar en pos bajo una cobertura, bajo, hermanos, aquella obediencia que el Señor ha estipulado en cuanto a las hermanas, al velo, hermanos, y también ahí tengo un versículo para ello, para que veamos, hermanos, que aquella iglesia que reconoce cobertura, que se cubre,
Es una iglesia, hermanos, que definitivamente cumple una de las características de las que se va a casar con su amado. Amén. Entonces, esto, hermanos, definitivamente es por obediencia el que lo hace, hermanos, el que viene y ya tiene la actitud como tiene Rebeca. Entonces, vemos otro tipo de cobertura, hermanos, que en este caso pudiéramos decir que es el velo, pero hay muchas cosas que pudiéramos ver, porque también es la iglesia que está bajo esa cobertura, bajo un ministerio definitivamente que ha venido del corazón del Señor. Dice Mateo capítulo 22, verso 11. Aquí está el hombre que le dije, mire, hermanos, que un rey, hermanos, había invitado a varios que llegaran a la boda. Pero mire, este hombre dice la Biblia que no llegó vestido de boda. O sea, hermanos, si estamos hablando que es el vestido, también es una figura, hermanos. La vestidura es una figura de la cobertura. Mire la actitud de este hombre. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, ¿qué dice la palabra del Señor? Vio ahí a uno, mire, que estaba vestido con traje de boda. Perdón, que no estaba vestido. Quiero hacer la aclaración acá porque si no voy a terminar confundiendo. Voy a repetir. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, o sea, todos los que estaban ahí, hermanos, vio ahí a uno, mire, hermanos, que no estaba vestido. ¿De qué? De traje, pero no solo de traje, sino que dice de traje, ¿qué? De boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Y cuál fue la reacción de este hombre, hermanos? Dice que se quedó mudo, hermanos. Mire, por eso es bien importante que en aquel día, hermanos, lo hablamos, ¿verdad? Que en aquel día no van a haber colados allá en el cielo. De que alguien diga, yo me colé y aquí estoy. Uy, vaya que aquí estoy y me colé en la fila que había. No, este hombre se quería pasar de listo. Pero el rey dice que lo detectó y dijo, no, este no viene vestido de boda, dice. Y le preguntó, mire, hermanos, y le preguntó, ¿cómo entraste acá? Muchos, hermanos, porque usted sabe que en el tribunal de Cristo todos nos vamos a presentar, todos. Los que de alguna forma, hermanos, están alejados del Señor, todos nos vamos a presentar. Pero para ir a las bodas del Cordero, ahí ya son otros 20 pesos, como decimos, porque ahí es otro remanente el que se va a las bodas del Cordero. Y están los que no dieron la talla, hermanos, dice la Biblia, que se regresan a la tribulación. Entonces este hombre se quería pasar, hermanos. O sea, cuando yo veo que no iba vestido, si estamos hablando que la vestidura es una figura de la cobertura, entonces yo logro entender aquí que este hombre no tenía cobertura. Nunca, hermanos, quiso reconocer una cobertura. ¿Por qué? Porque no iba vestido de boda, como dice la Biblia. Mire qué tremendo eso, hermanos. Entonces, por eso le decía, hermanos, cuando le decía el tema a ustedes, pero ¿qué tiene que ver la cobertura en este tiempo final? Tiene que ver mucho, hermanos. Si nosotros como una iglesia que reconocemos cobertura, logramos sujetarnos y meternos en eso, hermanos, somos una iglesia definitivamente que estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Por supuesto, esto también lleva muchas cosas más, no solo de las hermanas ponerse el velo y ya estamos, no. Esto es parte, hermanos, de reconocer la cobertura, pero hay muchas cosas más que debemos hacer. Entonces, este hombre se quería pasar de listo, pero lo dijeron, no. ¿Y cuál fue la actitud? Dice la Biblia, que lo sacaron como avioncito o pescadito, hermanos. ¿Cómo es que dice ese dicho? Pescadito, pescadón. Lo sacaron así, miren, hermanos. ¿Y a dónde fue? Dice la Biblia, no sé si quién tiene el verso siguiente de ese capítulo que me ayude a leer ahí, hermanos. Hermano, aquí está el micrófono, ponéselo a un hermano ahí, locutor ahí, que tenga voz así fuerte. ¿Quién me quiera ayudar ahí, hermano? Eso es para que se pueda despertar usted ahorita. No tenga pena el micrófono, hermanos, hable con libertad. Podríamos decir el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? ¿Algún hermano ahí que atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire dónde sacaron a este hombre, hermanos. Usted puede decir, pero hermano, solo porque no iba vestido de boda lo sacaron. No, es que detrás de eso, hermanos, había cosas que él no quiso, hermanos, y no podríamos decir, no dio la talla. Y me llama la atención porque ¿qué capítulo leíste?
¿Qué significa 13 en la Biblia, hermanos? ¿Qué significa 13 en la Biblia? El 13 es un número de rebeldía. Entonces, hermanos, mire, pudiéramos decir, hermanos, ahí dejarlos con llave ahí. La hermana ya la paciencia se la agotó. Quiere auxilio la hermana. Entonces, hermanos, si el capítulo 13 que leyó ahí mi esposa, que dice que lo echaron, hermanos, donde era el lloro y el crujir de dientes, o sea, si el 13 es número de rebelión, o sea, hermanos, aquellos que no reconocen cobertura, déjenme usar esa palabra, pudiera ser, hermanos, que no está en rebeldía, hermanos. Por eso es bien delicado eso, hermanos. Entonces, ¿es importante la cobertura, hermanos? Por supuesto, como lo vemos acá. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 15, verso 22, acerca del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos pródigos, hermanos? Mire, ¿cuántos de los que estamos acá? Yo creo que muchos nos alejamos en un tiempo del Señor. Pero gracias a la misericordia del Señor, que el Señor nos llamó, nos extendió su brazo de misericordia, hermanos, y nos trajo. Pero aunque usted no lo notó, espiritualmente el Señor cambió sus vestiduras como el hijo pródigo. Y dice la Biblia, y le puso un anillo. ¿Y qué dijo? Hagan fiesta porque aquel hijo que se había ido ha regresado. Pero yo aquí le quiero hablar, hermanos, que este hijo pródigo se había ido, hermanos, se había salido de la cobertura. ¿Por qué le digo eso? Porque miren lo que dice el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, mire, hermanos, el hijo pródigo, ¿a dónde se había ido? Dice la Biblia que se había ido a un lugar lejano, que se malgastó el dinero, hermanos, y en aquel lugar dice que empezó a tener necesidad, así dice la Biblia, ¿verdad? Y en ese momento cuando dice que estaba comiendo, hermanos, valga la redundancia, la comida de los cerdos, dice que se volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y qué dijo? Pues vemos todo lo que dice la palabra, reaccionó y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y gracias al Señor, los que estamos acá hemos regresado a la casa del Padre, amén. Entonces, miren lo importante, ¿qué fue lo primero? El Señor le dijo, miren, no, métanlo ahí, denle comida primero, sino me llama la atención porque lo primero que dice, traerle la mejor ropa y vestirlo, hermanos. O sea, si estamos hablando que las vestiduras son una figura de la cobertura, entonces este hijo pródigo, hermanos, no estaba cubierto. Entonces lo que el Señor dijo, extiéndanle una cobertura a este hombre. Entonces dice, ¿qué más dice? Y pone un anillo en su mano y sandalias en los pies. Mire, yo quiero entender, hermanos, que cuando el Señor nos cubre y dice vístanlo, no solo es, hermanos, por extenderle esa cobertura, sino también dice la Biblia en Corintios cuando habla del velo, porque también es una señal, dice, por causa de los ángeles. Entonces hay enemigos, hermanos, que están detrás de nosotros y que si nosotros no estamos bajo esa cobertura, de alguna forma corremos riesgo. Entonces tenemos que ser, hermanos, como este hijo pródigo que dice la Biblia, que regresó y el padre automáticamente le dijo, vístanlo, póngale vestido. Entonces vemos esa figura hermosa ahí. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, verso 23. Estamos hablando aquí de muchas cosas, hermanos, pero yo quiero, por medio que el Espíritu Santo venga a su vida, hermanos, y le pueda revelar esto y que usted pueda ir a su casa a estudiar, a hablar y decir, yo no sé tal vez lo que me está hablando el hermano, pero me voy a poner a estudiar y le voy a pedir el discernimiento al Señor. Porque así es como tenemos que hacer, hermanos. ¿Verdad? No se vaya a cerrar, decir, hermano, yo no le entendí nada. No, tome los versículos, hágalos y vaya. Y el Espíritu le va a guiar, porque dice la palabra que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Amén. Y usted lo puede hacer con toda libertad. Mire lo que dice Génesis capítulo 9, verso 23. Si estamos hablando, hermanos, si estamos hablando que el estar desnudo, hermanos, es no tener cobertura. Usted sabe qué fue lo que pasó cuando Noé, dice la Biblia, se embriagó. Dice que Noé se desnudó y varios de sus hijos empezaron a divulgar ahí, pero fueron 2 hijos que hicieron la diferencia. ¿Y quiénes fueron ellos? Dice que fue Sem y Jafet.
¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Ellos hicieron todo lo contrario de su hermano. Dice que ellos no quisieron ver la desnudez de su papá, sino dice la Biblia que vinieron y lo taparon. O sea, yo aquí logro ver, hermanos, una cobertura que es entre la familia. Entonces, yo aquí pudiera, pues, dar como referencia, hermanos, de que entre nosotros nos tenemos que cubrir, hermanos, las espaldas. Nosotros nos tenemos que cubrir como hermanos en Cristo. Mire, y una de las formas como cubrirnos es no estar murmurando, ¿sí? La murmuración, usted sabe que es un pecado. Dice la Biblia que Miriam, la hermana de Moisés, dice que murmuró contra Moisés y dijo: ¿acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? Y dice que se rebeló y automáticamente dice la Biblia que cayó lepra por la murmuración. Cayó lepra en Miriam. Y no solo eso, sino dice la Biblia que la sacaron del campamento. Entonces, una de las cosas nosotros como hijos, como iglesia, hermanos, es que nos tenemos que cubrir unos con otros. Amén. Que nosotros de alguna forma, hermanos, no demos lugar al enemigo. Entonces, mire la actitud de estos dos hijos. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto. Ese manto en la Biblia tiene muchos significados y uno de ellos es cobertura. Mire, usted logra ver esto acá, hermanos, que realmente vamos a ver una explicación. ¿Por qué? Yo no sé si usted se ha preguntado por qué hay dos mantos aquí, por qué está ese cinturón o lazo, por qué hay un anillo acá, por qué está ese bastón, o alguien puede decir ese palo ahí. Todo, hermanos, esto es algo profético que no sé si usted se ha preguntado, hermano, ¿y qué es eso ahí tan bonito, ese dibujo? Definitivamente, hermanos, eso tiene un significado que lo vamos a ver para que usted pueda ver qué significa cada uno de eso. Pero este manto que usted ve acá, o estos dos mantos, de alguna forma, como dice la Biblia, es como una cobertura. Amén. Entonces, mire lo que hicieron Sem y Jafet. Tomaron, dice, un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás. Mire, me llama la atención porque dice que cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. Mire qué actitud de estos hijos, hermanos, de alguna forma cubriendo la desnudez, esa cobertura. O sea, no se rebelaron contra su padre, hermanos, sino lo que pudieron hacer, dice que se fueron detrás, hermanos, y no lo vieron a ellos. Entonces, cuando nosotros sacamos este aprendizaje, hermanos, para nuestra vida, es que de alguna forma nosotros, hermanos, tenemos que honrar a nuestros padres de alguna forma. ¿Por qué? Porque estamos bajo esta cobertura, bajo un manto apostólico, hermanos, que lo que nos hace, hermanos, es cubrirnos. Entonces, yo casi ya voy finalizando. Dice Corintios 11:10. ¿Dónde están las hermanas que tienen velo? Que hagan así su velo, hermanas, su velo. Ahí está el velo. Eso, hermanos, no es un trapo para ahuyentar las moscas o para darse aire por si hay mucho frío. No, eso tiene algo profético, hermanos. Mire, yo se lo quiero leer hoy. Dice, por eso la mujer debe cubrirse. O sea, está hablando de una cobertura. Mire, hermanos, la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar ¿qué? Respeto por la autoridad del hombre y también su respeto por los ángeles. Dijimos que en un momento íbamos a hablar un poquito más de cerca del velo, pero aquí habla, hermanos, que las hermanas tienen ese velo, es una cobertura. Y cuando ellas vienen, hermanos, porque dice que la mujer cuando ore y profetice, dice la Biblia, que se cubra la cabeza. Entonces dice la palabra del Señor que no solo muestran respeto a la autoridad, sino que dice la Biblia que por causa de ¿qué dice, hermanos? Por causa, dice, por respeto por los ángeles. Pero ¿qué ángeles? No los ángeles azules. No va a pensar que son los ángeles azules. No. En el ambiente, hermanos, hay potestades. Usted sabe que en el ambiente hay potestades, hermanos, y como hay ángeles al servicio de nosotros, hermanos, también hay potestades que se oponen al servicio al Señor. Entonces, esos ángeles que menciona la Biblia son potestades. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel? Viene y dice, esta hermana reconoce autoridad. ¿Por qué? Porque se cubre. Entonces, por causa
dice la Biblia que la mujer también se debe de colocar, hermanos, el velo. Por eso una de las cosas que nosotros hablamos, hermanos, es esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Entonces, aquí encontramos, hermanos, esta cobertura que nos habla la palabra del Señor, que es el manto. Entonces, yo con esto finalizo. Dice Isaías capítulo 58, verso 7. No es para que partas, aquí está hablando del ayuno, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para cuando veas, mire, cuando veas al desnudo. Pero aquí no está hablando algo literal, hermanos, que usted va a ir a cubrirse. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Esto está hablando de cobertura, y no te escondas de tu semejante. Mire, una de las cosas que el Señor va a hacer en esta casa, yo lo creo, yo no sé si usted lo cree, es que va a venir mucha gente desnuda, háblese sin cobertura, y aquí los vamos a cubrir. Va a venir mucha gente, hermanos, acá necesitada del Señor, y lo que vamos a extender, hermanos, es esa cobertura espiritual. Entonces dice la Biblia, no es este el ayuno que yo escogí. ¿Cuál? El que puedas cubrir al desnudo, o sea, extender, hermanos, esa cobertura. Entonces, una de las cosas, hermanos, que vemos cuando alguien viene y reconoce es poder cubrirlo, es poder extenderle esa cobertura a nuestro hermano. Entonces, yo lo creo, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, hermanos, que el Señor va a traer gente acá en la cual van a venir espiritualmente, estamos hablando, no van a venir desnudos, no, espiritualmente van a venir desnudos, sin cobertura. Y aquí, por supuesto, los vamos a cubrir. Amén. Yo no sé si usted se apunta para eso, para cubrir a los hermanos que van a venir. Amén. ¿Por qué? Porque de alguna forma el Señor los ha elegido. Entonces, yo termino con esto, hermanos. Dice Proverbios 31, 21. No tiene, eso solo se lo va a leer. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque toda su familia está vestido de dobles. Mire, esta mujer que habla Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa. ¿Quién dice la Biblia que es? Pero me llama la atención porque mire lo que hace esta mujer. Dice que está vestida ¿de qué? Vestida de vestidos dobles. Hay una figura bien importante porque, hermanos, dice que esta mujer tiene doble vestidura, dice otras versiones. ¿Por qué? Porque tiene una vestidura que reconoce, hermanos, y tiene también la cobertura que es velo. Entonces podríamos decir que esta mujer, hermanos, definitivamente es la que el Señor está preparando con doble vestidura. Esas vestiduras que usted logra ver ahí, hermanos, está hablando de cobertura. Entonces, pidámosle al Señor, hermanos, para que esta casa pueda reconocer siempre esa doble vestidura, esa doble cobertura. ¿Cuál puede ser, hermanos? La cobertura que el Señor extiende, y de alguna forma, en este caso, las hermanas que puedan reconocer ese velo que es una figura del poder cubrirse. ¿Por qué? Por respeto, dice, al hombre, y de alguna forma también por los ángeles. Entonces, yo quisiera orar en esta hora, hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mi esposa tiene algo que aportar ahí. Yo creo que sí tiene bastante acerca de la cobertura. El pelo, el cabello, nosotros lo utilizamos como segundo velo, porque, por ejemplo, si estamos acá en la casa de Dios o si vamos a una actividad donde nosotros sabemos que podemos llevar nuestro velo, lo tenemos que usar como cobertura, ¿verdad? Porque vemos de que no solamente es por sujetarnos a nuestros esposos o a nuestros pastores, por las que no están casadas, sino que también por los ángeles. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar público en donde vamos a comer, ¿verdad? Hay nuestro cevichito, digamos. Lo voy a alborotar el hambre. Pero no vamos a poner nuestro velo ahí enfrente, sino que ahí ya entra como segundo velo nuestro cabello, ¿verdad? Entonces, vamos a orar ahí por nuestros alimentos. Entonces, ahí ya tenemos nuestro cabello como nuestro segundo velo. Entonces, eso sí quería aclarar, porque hay veces que personas que no tienen, ¿verdad?, la enseñanza sobre realmente el velo. He oído yo y había oído por muchos años que el cabello es el velo de la mujer, pero entra como segundo velo, ¿verdad? Amén.
Entonces, hermanos, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pero sí es importante eso que veamos, hermanos, acerca de la cobertura. Entonces, cuando usted le digan, hermanos, ¿qué es eso de la cobertura? Usted sabe por qué es, hermanos, porque de alguna forma usted cuando viene y se sujeta, pues demuestra obediencia, fidelidad realmente a lo que el Señor estipula en la palabra del Señor. Y por qué debemos en este último tiempo, hermanos, tener una cobertura y no manejarnos solo. Entonces es bien importante. Entonces yo quisiera que se pusiera de pie. Si no hay alguna duda, fíjese que lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a estar mandando digital el tema que se va a tocar el próximo miércoles, para que usted tenga tiempo de poder leerlo en su casa. Y tal vez creo que ahí sí pueda tener dudas, ¿verdad? Ya lo va a leer usted y ya cuando venga acá pues ya va a saber más o menos de qué es lo que estamos hablando. Y creo que ahí le va a generar a usted dudas o preguntas o aportaciones, va a ser una bendición. Entonces lo he querido hacer en esto, pero me ha agarrado un poquito la tarde y ya no lo he podido enviar, pero sí quiero hacerlo en el nombre de Jesús para que usted pueda leerlo con tiempo y así ya le podemos preguntar. No son bromas. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. En esta noche oremos al Padre y digámosle: Señor, yo siempre quiero estar bajo una cobertura, todo lo que logramos ver, los beneficios que tiene, hermanos, y de alguna forma no manejarnos solos, hermanos, sino tener esa bendición que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, si Dani me acompañase en el teclado, quiero decirle, hermanos, que el día de mañana nos vamos a estar reuniendo aquí a partir de las 6 de la tarde para poder hacer evangelismo allá a la Serra. Si usted tiene, hermanos, la disposición de hacerlo, véngase, hermanos, véngase. Vamos a ir a proclamar las buenas noticias de salvación allá, aquellos que no lo necesitan. Nos vamos a llevar una bocinita, hermanos, a tuto, porque hay que subir, vamos a dar tratados y vamos a ir a hacer esa obra evangelística en aquel lugar. Así que dispóngase a hacer esto, hermanos, porque yo sé que a veces los que no tienen mucho tiempo, pues hay muchos estorbos que se presentan, pero sobre todas las cosas, hermanos, digámosle: Señor, pase lo que pase, Señor, yo quiero estar ahí, yo no me quiero perder esa bendición de ir a predicar tu palabra, ir a través de un tratado, hermanos, o de algo que el Señor ha puesto en su corazón. Entonces oremos en el nombre de Jesús y digámosle al Señor, ¿verdad? Gracias por esa palabra que de alguna forma nos viene a alimentar, nos viene a gozar. Oremos al Señor. Padre bendito, amado Rey eterno y buen Dios todopoderoso. No sé si Dani H está por ahí, que me lo llamen, porfa. Padre amado bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, glorioso que tú nos permites, Señor Jesús. Padre amado, gracias te damos, Señor Jesús, por tanta bendición que tú nos das, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, te rogamos, Señor, oh, gracias, Padre bendito. Yo sé que tú estás pronto a venir, Señor, y quieres una novia, Padre bendito. Quieres que tu amada, Señor Padre, pueda estar, Señor Jesús, cumpliendo, Padre, lo que tú has dejado, Señor, acerca de la cobertura, Padre. A no entrar en rebeldía, Señor Padre, sino ser hijos obedientes, Padre, hacia ti, Señor, hacia nuestros padres, Señor, del alma, nuestros padres del Espíritu Santo, Señor. Padre, hoy te pedimos que esa unción, Padre, que cae sobre la cabeza, barbas y vestiduras, pueda descender sobre nosotros, Señor. Padre, gracias porque hemos entendido lo importante es, Señor, de lo que tú, Señor, haces en la vida del hombre cuando viene, Padre, el poder cambiar sus vestidos, Padre. Aquellos que de alguna forma, Padre, fueron, Señor Jesús, se han salido, Padre, hoy tú los estás llamando en este tiempo, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos, Padre, que tú, Señor, has traído, que han reconocido, Padre, esa cobertura, que ha salido, Padre, de ti, Señor, el que has puesto el querer como el hacer tu voluntad, Señor, Padre, y nos queremos seguir moviendo, Señor, bajo nuestras coberturas. Bendecimos a nuestros pastores, Señor, en el nombre de Jesús, que nos cubren, amado bendito, y a este pueblo, Señor, que lo ha hecho, Señor, y a aquellos, Padre, que han de venir, Señor,
a esta casa, Padre, que tú, Señor, extenderás en ellos, Padre, esa cobertura espiritual, Señor, para que sus vidas, Padre, puedan ser bendecidas, puedan ser, Padre bendito, formadas, Señor, porque eso es lo que hace también, Padre, que hacen los 5 ministerios, Padre, el poder capacitar a tu iglesia, Señor, el poder, Dios mío, amado bendito, formarla, Señor, como dijo el apóstol Pablo, para presentarla como una novia ataviada, sin manchas y sin arrugas, Señor, Padre, y eso es lo que hacen tus ministros, Padre bendito, el poder, Señor, presentar en aquel día, Señor, a esa novia, Padre, como Rebeca, dice tu palabra, Señor, que cuando vio a su amado, Señor, cuando vio a Isaac, Señor, lo que hizo, vino y se cubrió, Señor, en señal de reconocimiento, Señor, de una cobertura, Padre, y nosotros queremos caminar en pos de ellos, Señor Jesús. Nosotros queremos, Padre, ir, Padre, y poder, Señor, reconocer siempre, Padre, esas delegaciones, amado bendito, las cuales tú, Señor, has dejado, Padre, para nuestras vidas, para nuestra formación, Padre amado. Gracias, Padre eterno. Hoy bendigo cada uno de tus hijos, de las familias que hoy, Padre, están acá identificadas y que representan, Padre, a muchos más, Señor Jesús. Padre, les bendecimos, Señor. Gracias por la obra maravillosa que tú has estado haciendo en nosotros, Padre. Y esto solo podemos decirte gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tanto favor. Gracias por tanta misericordia dadas hacia nosotros, Padre. Hoy nos vamos contentos, alegres de este lugar, por la enorme bendición, por la dicha que nos has dado, Señor, de poder estar y deleitarnos en ti, poder servirte en lo poquito, Señor Jesús, que haya sido de tu agrado, Señor, nuestra ofrenda, nuestra alabanza, Señor, a ti, Señor, Padre bendito, que ha sido, que tú la hayas recibido, Padre, porque eso es lo que anhelamos siempre, agradarte a ti, Señor, y no solo ser como címbalos resonantes, Padre, sino cada día, Señor, queremos ir, Señor Padre, aplicando tu palabra en nosotros, Señor, ir evolucionando como hijos, Padre, porque el tiempo se está cumpliendo, Señor, porque, Padre bendito, tu palabra ha sido dada, Señor Jesús, las señales se están dando, Señor, y un momento a otro, Señor, tú te aparecerás, Señor, lo cual debemos de estar a cuenta siempre contigo, Señor. Padre, acelerar los tiempos, porque tu palabra dice, cuando estas cosas, ¿cuáles, Señor? Lo que ha estado pasando en este tiempo, Padre, empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Padre, que vienen con esa hambre y sed de ti, Señor, sabiendo que hoy tú has marcado, Padre, una bendición, Padre, a sus vidas, a sus familias, Señor. Hoy hemos hablado y tu palabra, Señor, que es como una espada de doble filo, Padre, haya penetrado, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de su ser de cada uno, Señor. Gracias. Guarda y lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Padre, esperando que si tú no has venido, Señor, el próximo viernes, Señor, podamos estar en este lugar alabando y exaltando tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. El Señor me lo guarde, lo lleve con bendición y vaya con gozo a su casa. Amén. Que el Señor lo bendiga.